Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La Junta Nominadora para la proposición de candidatos y candidatas a magistrados de la Corte Suprema de Justicia inició el periodo de postulaciones de abogados y notarios que aspiran a ocupar un puesto en el Pleno del Poder Judicial para los años 2023 a 2030 y tomarán en cuenta a todas las personas que cumplan los requisitos constitucionales. A partir del 13 al 31 de octubre, los postulantes podrán presentarse ante la Junta Nominadora para que después, en un periodo de 2 meses y 23 días, analicen a los candidatos y presenten al menos 45 para que el Congreso Nacional escoja a los nuevos 15 magistrados. La novedad en este proceso es que, a diferencia de las elecciones previas de 2001 a 2002, 2008 a 2009 y 2015 a 2016, las organizaciones que conforman la Junta Nominadora no tienen potestad para presentar sus postulantes. Por lo pronto, varios sectores esperan que el proceso continúe sin ninguna interrupción. Sin embargo, en los últimos días trascendió que presuntamente desde el Congreso Nacional se intentaría reformar algunos artículos en la ley con la que se rige la Junta Nominadora. No obstante, el titular de ese poder del Estado, Luis Redondo, descartó esas aseveraciones. Anteriormente, la diputada del Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinosa, aseguró que la Junta Nominadora se regía por el principio de legalidad y transparencia. Sería vergonzoso que fuerzas oscuras pretendan presentar al Congreso Nacional una iniciativa para modificar requisitos fijados a postulantes en el artículo 15 de la ley. Alerta sociedad civil, es hora. Por su parte, el presidente del Congreso Nacional respondió que no sabía de dónde sacaron la idea de pretensión de una reforma a la ley de la Junta Nominadora. Eso solo está en la mente de la abogada Espinosa, no está en ninguna agenda del Congreso. En ese sentido, el diputado de Libertad y Refundación, Rafael Sarmiento, lamentó que se busque desestabilizar el proceso de cara a la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Dichas palabras fueron bien vistas por el miembro de la Junta Nominadora, Olvan Valladares, ya que generan certidumbre, alejando todo tipo de especulación. Asimismo, la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, Isabel Albaladejo, mencionó que la Junta Nominadora tiene las reglas del juego claras para la elección de candidatos a ocupar el cargo de magistrados en la Corte Suprema de Justicia, pero indicó que el proceso está menoscabado por injerencias político-partidarias de grupos de poder. Sin embargo, la nueva ley permitirá que el proceso sea distinto a los anteriores. Buenos días, Honduras, gracias por estar con nosotros, es un gusto saludarles, estamos cerrando la semana, hoy es viernes 14 de octubre. Si en algún momento va a salir de su casa, también nos puede sintonizar en Radio Visión Honduras 90.1, aquí en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, en La Paz, Comayaguas y Guatepeque, el Corredor Central en la 93.5, 105.5 en el Litoral Atlántico y en la cálida Choluteca nos sintoniza en la 90.3. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo para el futuro del país, lo que es la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Ya está abierta la convocatoria para los que van a aspirar a formar parte de esa nueva Corte Suprema de Justicia. Si usted es abogado o abogada y quiere postularse a buscar convertirse en magistrado de la Corte Suprema de Justicia, le recomiendo que vea este programa. Tengo distinguidos invitados que van a hablar sobre el tema y fundamentalmente cómo ha iniciado el proceso. Voy a saludar, tengo el placer de tener aquí conmigo a la abogada Yulicia Aguilar, que es la representante de las universidades ante la Junta Nominadora, y ella ha tenido a bien acompañarnos esta mañana para orientarnos cómo será el proceso de la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Abogada, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días al pueblo hondureño que nos escucha este día y nos mira. Es realmente un placer acompañarle en este programa. Cuénteme, ¿qué ha pasado ayer? Mucha gente piensa que comenzó ya el proceso, que los abogados ya han llegado a dialogar con ustedes, a presentar su postulación. ¿Qué comenzó ayer? Ayer, en todo este tiempo del 14 de septiembre, después del sorteo que se realizó el 19 de septiembre, hemos estado trabajando arduamente en todos los instrumentos técnicos para el proceso de evaluación. Esto ha implicado la elaboración de instrumentos como el reglamento, que ya fue aprobado y publicado, la matriz técnica, la matriz de evaluación técnica, el protocolo del proceso de selección, el perfil del magistrado y varios formularios que
las personas postulantes van a poder llenar. Entonces ayer ya se publicó la convocatoria, queda abierta, a partir del día de hoy se empiezan a recibir hojas de vida. Sin embargo, todavía por razones del tiempo y la gran cantidad de documentos que hemos tenido que trabajar, no hemos culminado con la aprobación de los formularios. Las personas que se postulen tendrán que llenar estos formularios y esto implica necesariamente que deben de estar disponibles. También hemos hablado con el Instituto de Acceso a la Información Pública, que muy gentilmente nos ha brindado toda su colaboración técnica para efectos de publicar toda la información referida a el proceso de evaluación y selección. Entonces, ya el día lunes estarán a más tardar los formularios disponibles en el portal de transparencia de la Junta Nominadora. Las personas ahí van a poder descargar toda la información. Estamos también previendo definir ahí el temario de evaluación que se va a considerar y así pues esperamos culminar con éxito con esta actividad. Compañeros de la producción, aprovechando lo que está diciendo la abogada Yulisa Aguilar, ¿cómo se ingresa al portal? ¿Cuál es la dirección para que la coloquemos en pantalla? Y quienes aspiran a presentarse ante las autoridades de la Junta Nominadora puedan tomar nota. ¿Cómo se ingresa? Fíjese que tenemos un enlace, no sé si gusta, se lo mando por la persona oficial de transparencia designada es la comisionada de los derechos humanos Blanca Izaguirre. Tenemos un portal de transparencia que se ha abierto para tales efectos. Al momento se encuentra vacío, le diré, o sea, no tiene toda la información necesaria porque no se ha subido. Pero sí, este día estará subiéndose ya toda la información. Terminaremos hoy las reuniones de trabajo de esta semana, porque han sido arduas. Estuvimos del lunes trabajando en comisiones de estilo, martes, entonces... ¿Qué han hecho esta semana? ¿Qué sí? Vea, nos dividimos en comisiones, en el trabajo de comisiones, y hicimos una comisión para elaborar, en primer lugar, el reglamento, después la matriz técnica, la matriz de evaluación técnica, luego el perfil del magistrado o magistrada, y finalmente el protocolo, que es el proceso que estamos haciendo el día de ayer y hoy. Culminamos también con el temario, ¿verdad? Y asuntos varios. Lo importante es que ya la matriz está definida, el reglamento está definido, el perfil del magistrado o magistrada está también definido. Esto es importantísimo. La matriz técnica, la matriz de evaluación técnica es fundamental en el proceso de evaluación de las personas postulantes, porque ahí se ha desglosado el puntaje que se le va a dar a cada actividad, ¿verdad? Por ejemplo, docencia, investigaciones públicas. ¿Cuál fue la idea? ¿Cómo se formó esa matriz? Muy bien. La matriz se forma inicialmente de la que establece la ley de la Junta. La ley de la Junta, que por aquí la tengo, establece en el artículo, perdón, si no me equivoco, 19, una matriz sobre 3 criterios esenciales. El primer criterio es la integridad personal y profesional. El segundo criterio es la ética profesional y el tercero la idoneidad y capacidad técnica. ¿Integridad personal? Ética profesional. Ética profesional. E idoneidad y capacidad técnica. Esos son los 3 elementos que el legislador ha considerado para evaluar a las personas que tienen interés en postularse a la Corte Suprema de Justicia. ¿Se les pide el patrimonio? Sí. Hemos diseñado varios formularios, ¿verdad? Que todavía hemos estado revisando incluso anoche. El primer formulario es el de su hoja de vida, luego una declaración patrimonial, que incluye todos sus bienes, lo de sus cónyuges, porque ese es el tema importante que tiene el Congreso, o sea, el rumor, porque tenemos que establecer que es a nivel de rumor, de que se pretende derogar el artículo 15 de la ley de la Junta o reformar. Este artículo establece que uno de los requisitos para acceder a la magistratura es que no exista presunción de enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Con el artículo 225 de la Constitución de la República. ¿Cómo se va a detectar eso? ¿Van a hablar con la gente del Tribunal Superior de Cuentas? ¿Cómo es? El enriquecimiento ilícito no solamente es a través del Tribunal Superior de Cuentas, sí, sino correcto. que implica... Mencioné pensando en algunos que pueden postularse que han sido funcionarios públicos. Sí, también. El Tribunal Superior de Cuentas es importantísimo y nos va a dar información relevante, pero, por ejemplo, la trayectoria que se pretende analizar de una persona postulante es si, por ejemplo, no tiene deudas con el fisco, si contribuye con el fisco, porque existen personas
que devengan salarios o devengan monumentos y no declaran sus impuestos. Entonces, esto es una cuestión muy importante. Nosotros queremos un magistrado o magistrada que cumpla con sus obligaciones. También, por ejemplo, con aduanas, en el caso de que fuera necesario, con el Instituto de la Propiedad. Entonces, la trayectoria profesional y patrimonial implica análisis en la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, en la información, en la Central de Información Crediticia, para ver cómo es. Un juez debe ser un buen pagador. Si tiene deudas, porque todos lo tenemos, pero debemos pagarlas en la fecha que establece la ley y, por tanto, toda esta investigación se hará. Entonces, se investiga la actividad patrimonial de la persona postulante, pero también de su cónyuge y de sus hijos mayores. ¿Familiares? Familiares también. Recordemos que con la ley de lavado de activos existen prevenciones, y esto se llaman personas expuestas políticamente, que significa que todas las personas que tienen un cargo como este, exacto, el PEP, estas personas deben de declarar ante la Comisión Nacional de Bancas y Seguros para realizar cualquier investigación, y se hace ante los bancos, ¿verdad?, de la información de sus familiares, porque se investigan también familiares. Generalmente las redes de corrupción no están centradas en el individuo que se expone, sino en la familia o las personas allegadas. ¿Cuántas personas se han postulado ante la Junta Nominadora como candidatos a la Corte Suprema de Justicia? Hasta el momento hemos tenido solamente solicitud de información e interés manifiesto. Hemos tenido 6 solicitudes. El día de ayer fueron 6 correos electrónicos en los que se solicitó información. Tenemos un canal de Telegram, en donde se está dando la información sobre todo lo que acontece en la Junta Nominadora, un canal de sugerencias también, y ahí más o menos tenemos como unas 290 personas que se han demostrado su interés en este proceso. Usted es representante de las universidades. ¿Qué tanto beneficia que las organizaciones que integran esta Junta Nominadora, de la cual usted es parte, no puedan presentar su lista de postulantes? Definitivamente creo que es algo muy novedoso y muy bueno en la norma, en la ley. Pero fíjese, me viene a... Pensé en los maestros buenos que dan clases, caso suyo y de un montón de catedráticos que conozco, amigos, que dan la cátedra de Derecho y son muy capaces y no van a tener la posibilidad. No, al contrario, ahora la tienen, antes no la tenían. Esa es a la inversa, porque antes, fíjese que para llegar a ser magistrado tenía que andar haciendo lobby, ¿verdad? Y cabildeos con las organizaciones para que las organizaciones lo propusieran. Ahora no, ahora hay libertad de proponerse. Entonces, cualquier abogado, notario y notaria que tenga interés puede presentar su hoja de vida sin necesidad de andarle pidiendo a alguien o a una organización que le haga el favor de postularla. Entonces, esto es lo que le da una mayor transparencia a la ley, porque no hay necesidad de hacer ese tráfico de influencias, porque realmente era un tráfico de influencias el que se hacía anteriormente, y había que andarle pidiendo a las organizaciones que lo postularan. Ahora no, ahora la persona va a tener la capacidad de presentar su postulación de manera personal, libre e independiente, y la Junta Nominadora es la que va a analizar, conforme a una matriz de evaluación técnica, cuáles son los requisitos que esta persona cumple, si lo llena o no, y si aprueba las fases, entonces vamos a consignarla en la nómina. Abogada Yulisa Aguilar, ¿cuántas personas esperan que se postulen ante ustedes, más o menos? Hicimos un cálculo aproximado de unas 250 a 300 personas. Esperamos que andar en ese rango, porque necesitamos que los abogados y abogadas, notarios y notarias se postulen a este proceso, ya que solamente de esta manera podemos elegir a aquellas personas que están más calificadas para este cargo. Entre si son 200 y 300 personas, ¿cuánto llevaría el proceso de revisión? Mire, esto nos implica a nosotros trabajar contrarreloj y horas y sin horas, sin días libres, como lo hemos estado haciendo hasta el momento. Nosotros hemos terminado a las 12 de la noche, 12 y fracción. La noche que pasaba unas tomas, veía que ustedes estaban en eso y pensé, eso debe consumir bastante tiempo. Bastante tiempo. Yo llegué a un momento en que les dije, ya yo no quiero estar más sentada, me tengo que parar, porque estuvimos 4 horas sentada frente a la computadora sin parar, ni siquiera para hacer un pequeño receso. Entonces, el tiempo lo vamos a cumplir como lo que establece la ley. Hay una situación que yo particularmente he manifestado con la ley, y es que establece
que debe entregarse la nómina de los 45 candidatos y candidatas al Congreso Nacional la primera quincena de enero. Pero la Constitución establece que es el 23 de enero y la Constitución tiene supremacía, es decir, está sobre la ley. Entonces nosotros, a más tardar el 23 de enero de este año 2023, entregaremos esa nómina, así nos tengamos que sacrificar en toda Navidad y estar ahí trabajando. 45. 45 como mínimo, pueden ser más, ¿verdad? O sea, no, el tope no es 45. No, el tope no es 45, lo menos que podemos mandar son 45. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Lo mejor sería que fuera, yo considero que debería de haber sido más limitado, el número debería de ser de 30, para no dejarle tanta discrecionalidad al Congreso Nacional. Creo que aquí el problema es la discrecionalidad que tiene el Congreso Nacional en seleccionar de entre 45 solamente 15, ¿verdad? Entonces, ahora tiene una ventaja la ley, y es que le vamos a mandar al Congreso la lista de los nominados en orden de notas. Es decir, quién obtuvo la mejor nota, quién obtuvo la más baja nota dentro de los 45, 50 o 60 que se le envíen. ¿Qué implica esto? Que el Congreso tiene que justificarle a usted, a mí y a toda la población hondureña, por qué elige al que tiene la menor nota y no elige al que tiene la mayor nota. Puede ocurrir de que alguien que tiene una menor nota clasifica y alguien que tenga una mayor nota no vaya en la lista que se presente al Congreso. No, eso no va a ocurrir. Okay. Eso no va a ocurrir. Quienes tengan las mejores 45 notas van a ir en la nómina sí o sí, obligatoriamente. Esto es transparente. La matriz de evaluación técnica ya fue publicada, ya se encuentra también disponible para las personas que tengan interés en postularse. Lo que puede ocurrir, Raúl, es que el Congreso elija a la persona que tiene menor nota. Y ahí es donde está la veeduría social y de los medios de comunicación, que el Congreso explique por qué elige a una persona, ¿verdad?, que no tiene las mejores notas para estar en la Junta y elige en contra una persona con menor nota. Pero si la persona con menor nota está entre los 45, clasifica a ser magistrado. Definitivamente, puede ser magistrado si el Congreso decide tomar a cualquiera de los 45. Para usted, ¿cuál es la nota ideal para clasificar a ser magistrado? Pues obviamente la nota ideal es 100%, ¿verdad? El juez y magistrado, yo soy magistrada, aclaro, Raúl, soy magistrada de Corte de Apelaciones, además de ser docente en UTH desde hace muchos años, y yo creo que el comportamiento de los jueces y magistrados tiene que ser bastante íntegro, ¿no? Entonces, el comportamiento que se nos exige a los jueces y magistrados no es el mismo que se le exige a un ciudadano común. Por ejemplo, no podemos acudir a lugares donde vendan solamente bebidas alcohólicas, no podemos ir a discotecas, muchas situaciones que el juez y magistrado tiene limitado. Ahí está la magistrada, mírala. Sí, exactamente, sí, ahí nos cuestionan lo que hablamos, lo que decimos, la forma en que nos comportamos, las relaciones familiares, las relaciones patrimoniales, todo, absolutamente eso tiene que estar muy bien resguardado por un magistrado, por un juez. Yo tenía, por ejemplo, le cuento una deuda con el SANA porque me estaban cobrando un monto que no correspondía. Y yo dije, bueno, pues aquí tengo opción, me puedo ir con un abogado a demandar al SANA, pero dije, mejor lo pago. Me va a salir más caro demandarlo que pagar. Entonces le pago al SANA porque es mi obligación mantener al día todos mis impuestos fiscales y todo lo demás. Miren el carro de la magistrada, miren, ¿sí o no? Sí, así es. O del magistrado. Así es. Y hay una cosa importante, Raúl. Muchas personas no analizan que el trabajo de un juez y un magistrado es muy extenuante y además de peligroso, porque no siempre están contentos con las actuaciones que nosotros estamos haciendo. Entonces, no es un trabajo sencillo, es algo que realmente debe valorarse. Pero lo que nosotros necesitamos son jueces independientes, imparciales, que tengan conocimiento del derecho, ¿verdad? Que nos den garantía jurídica y que no se dejen llevar por una ideología política partidista, especialmente, y más que todo por el respeto a los derechos humanos de todos y todas las personas. La nota ideal para alguien que va a clasificar a poder ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, me habla abogada que eso es el 100%, pero la menor nota que alguien clasificaría. Pues debería de ser de 80, como mínimo 80. Nosotros tenemos, por ejemplo, el examen escrito de conocimiento es una parte,
El examen escrito conocimiento en la globalidad total tiene 21%, pero ese examen escrito conocimiento debe de aprobarse como mínimo con un 17%. Es decir, que de 21 debe obtener 17 para lograr pasar en la matriz, para lograr agregar a la matriz. Luego, además de obtener esos 17 mínimos en el examen escrito, debe obtener en la entrevista 18%, su hoja de vida se analiza también, entonces el resto, los 79% restantes, se van analizando en función de otros elementos. Por ejemplo, la docencia, las publicaciones que la persona ha realizado, la trayectoria profesional, los reconocimientos que ha recibido, la evidencia en sus resoluciones, escritos, solicitudes de que ha defendido los derechos humanos, la Constitución de la República. Toda esta información está incluida dentro de la matriz técnica. Me dice aquí don Ricardo Castillo, no entiendo, si eligen a quienes tienen la mejor nota, los primeros 15 deben ser electos, pregunto, dice el empresario Ricardo Castillo. Totalmente de acuerdo con él. Si nosotros enviamos al Congreso Nacional una nómina de 45 personas postulantes y estas personas 45, tenemos que mandar 23, dos listas, una de 23 mujeres y una de 22 hombres. Entonces, dentro de estas 23 mujeres, las mejores notas deben ser seleccionadas y dentro de estos 22 hombres, las mejores notas deben de ser seleccionadas. El Congreso Nacional no necesita hacer cabildeos políticos para nombrar a los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Simple y llanamente se le mandan las 15 mejores notas, las agarra y a ellos son los que deberían nombrar, a ellos y ellas, definitivamente. Y ahí es donde el Congreso deberá justificarle al pueblo hondureño por qué no nombra a los mejores, sino que nombra a los que tengan notas más bajas. Buenos días a la abogada Yulisa Aguilar. Hay personas que en las notas son ideales, pero en la vida real es un desastre. Totalmente también de acuerdo con su postura, ¿verdad? Lo que yo decía en alguna ocasión es que la ley no necesariamente el proceso de selección no necesariamente nos da una garantía. Lo que hace es reducir los riesgos de que nos llegue una persona que no tenga conocimiento. Yo estoy completamente segura que todas las personas que se van a postular tienen toda la capacidad técnica para hacerlo, ¿verdad? Entonces lo que necesitamos es que se demuestre y eso se demostrará en las entrevistas que se van a realizar también. Voy a hacer una pausa ya. Al retornar, el abogado Mario Díaz, coordinador de tribunales de sentencia y expresidente de la Asociación Nacional de Jueces, está con nosotros. También don Tomás Andino, que es representante de la sociedad civil ante la Junta Nominadora. Volvemos en un momento. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, voy a saludar al licenciado Tomás Andino, representante de la sociedad civil ante la Junta Nominadora. Luego he escuchado a la abogada Yulisa Aguilar, también compañera de él en esto de la Junta Nominadora. Y en un momento también aquí a mi derecha ya, por favor, si me lo enfocan, el abogado Mario Díaz, coordinador de tribunales de sentencia y expresidente de la Asociación Nacional de Jueces. Licenciado Tomás, sus consideraciones iniciales de lo que hemos hablado con la abogada sobre esto de la nominación y la escogencia de las personas que aspiran a ser parte de la nueva Corte Suprema de Justicia. Sí, bueno, muy buenos días. Saludo ahí a la abogada Lisa y también al abogado Mario. En efecto, como creo que la abogada Yulisa ha hecho una buena panorama de lo que es pues, las expectativas que tenemos con este asunto de la selección, en realidad es un reto muy importante. Los candidatos y candidatas que postulen tendrán que reunir no solamente cualidades personales y profesionales, sino también una trayectoria profesional realmente muy exigente, muy apegada a la defensa de la Constitución y las leyes, a la defensa de la soberanía nacional, a la lucha contra la corrupción, el crimen organizado,
en general lo que es la legalidad y la institucionalidad del país. Realmente no sé qué más agregar de lo que ella ya ha planteado. No sé si usted tiene algo más que por consultar. ¿Qué tan difícil cree que tenga usted en la Junta Nominadora el seleccionar a los mejores para presentárselos al Congreso Nacional de la República? ¿No va a haber ahí ninguna injerencia de ningún tipo? ¿Van a ir los mejores? Bueno, esa es la meta que tenemos y por lo menos de las organizaciones que estamos representadas en la Junta, en nuestro caso de la sociedad civil, estamos poniendo todo el empeño porque esto sea así. Injerencias hasta ahora no las ha habido, por lo menos no hemos tenido presiones de ningún sector, no hemos tenido, digamos, intentos de socavar la independencia de la Junta. Estamos muy vigilantes de eso. Y también, pues, podría decirse que en lo que resta del proceso, de aquí en adelante, dudo mucho que sectores se atrevan a querer sobornar a sectores que son parte de la Junta, que hemos estado trabajando, haciendo un trabajo realmente pero muy exhaustivo. Y creo que a diferencia de en otras ocasiones, en esta ocasión hay una gran vigilancia de parte del pueblo hondureño. Hay un monitoreo diario de lo que estemos haciendo en todas las actividades que hacemos. Y eso, digamos, es un aspecto que garantiza en buena medida que todos los movimientos que hagamos van a contar con pues, la vigilancia del pueblo, de la ciudadanía y de instituciones y organizaciones que son especializadas en monitorear este tipo de procesos. No, difícilmente, pero no descartamos, no es imposible que intenten hacerlo, pero en ese caso, pues, estará la oportuna denuncia de parte de nosotros y también de quienes observan el proceso. La representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras opinó que el proceso enfrenta injerencia política partidarias y de grupos de poder. ¿Cree que la nueva ley puede evitar que se vea manchado este proceso? Sí, como repito, los riesgos de una injerencia no es que son imposibles, están ahí siempre como algo presente, algo que es posible que ocurra, pero la ley tiene, digamos, varios candados de seguridad que dificultarían esa posibilidad. En primer lugar, lo que mencionaba ya de la vigilancia del proceso. Este proceso es tal vez el más vigilado que he visto yo en las últimas décadas de parte de una entidad del Estado. Todos los movimientos son vigilados, todos los movimientos son públicos y incluso los miembros de la Junta estamos sometidos a una sanción en caso de que no hagamos público todos lo que hacemos. Por otro lado, también la selección de los candidatos no se hace como en el pasado. Cuando se votaba, los miembros de la Junta Nominadora tenían la posibilidad de proponer candidatos y de votar por ellos. Actualmente no, nosotros como miembros no tenemos esa posibilidad, no proponemos candidatos y lo único que hacemos no es ni votar, sino calificar a los candidatos. De manera que si antes un candidato que tuviera un porcentaje, por decirlo, 15%, pero estaba digamos, en la simpatía de los miembros de la Junta, este podía quedar por encima de otro que tenía la mejor calificación, porque se votaba por él, pero ahora no. Ahora la calificación permite que la selección sea objetiva y para eso hay también una matriz de evaluación técnica que me imagino que la abogada ya lo ha dicho, lo ha mencionado. Esa matriz antes no existía y esa matriz nos obliga a pegarnos a los indicadores que ésta tiene, por lo cual hará que el proceso de evaluación sea mucho más objetivo. Abogado Mario Díaz, sus evaluaciones de lo que será el proceso de la evaluación y la elección. Bueno, para empezar, pues muy buen día, don Raúl, Yulisa, Tomás. Un saludo afectuoso para todos ustedes. Bueno, yo he dicho desde que se promulgó la nueva ley de Junta Nominadora que la misma tenía muchas virtudes de carácter positivo frente a la anterior ley que teníamos.
El tema de las autopostulaciones yo creo que va a ser importantísimo, porque ya las personas no tienen que andar buscando quién los apadrine para que ingresen a la postulación. Ese es un elemento muy, muy importante que democratiza el proceso, en donde todos los aspirantes ingresan o ingresamos con la misma posibilidad, porque no tenemos que entrar a la postulación bajo la égida de ninguna entidad de las que conforma la Junta Nominadora. Luego el otro tema de que ahora ya hay claridad en cuanto a cómo las personas van a ser evaluadas. En el reciente pasado, tal como lo acaba de decir el abogado Tomás Sandino, que es también miembro de la Junta Nominadora, era un tema de quién tenía mayor peso político, puesto que básicamente fueron los intereses políticos partidarios los que resolvieron el asunto de cómo se conformaba la Corte Suprema de Justicia. Esas son cosas que en la historia del país han ocurrido y que siempre las hemos criticado. Inclusive ya se sabía de antemano quiénes iban a ser los miembros de la Suprema, ¿verdad? Eso ya en los medios de comunicación ya sonaban, fulano presidente, fulano aquí, etcétera, etcétera. Eso no está ocurriendo en esta ocasión, aunque a veces siempre hay ciertos matices, ¿verdad?, que le introducen algún elemento de distorsión. El tema de la veeduría social me parece importante. Creo que ahora pues hay una veeduría más concreta. En la anterior no es que no se consideraba así, pero no era efectiva. Ahora puede ser más real. Las actuaciones están siendo públicas, me parece que eso es importantísimo. Y luego el tema de la equidad de género también que me parece que es importante, que es un elemento que introduce una mayor democratización en el proceso en que se está desarrollando. La matriz es importantísima, ya lo mencioné antes. Entonces creo que esos son elementos importantes. Y creo que también de parte de la ciudadanía hay como una mayor expectativa de querer tener una Corte Suprema de Justicia que responda más a los intereses de la sociedad. Yo creo que esa es una situación que uno lo ve, uno lo escucha, y eso es importante también. No creer que este es un tema de los políticos, no, todo lo contrario. La Corte Suprema es un tema no solo de los políticos, es un tema del país, porque la Corte va a regir lo que ocurra en el marco de la justicia en los próximos 7 años, y por lo tanto es un tema de país, en donde toda la sociedad debe estar involucrada en las diferentes esferas en que se encuentre. En ese sentido, pues yo veo que realmente tal como se está conduciendo en este evento por la Junta Nominadora, a mí por lo menos me produce una tremenda satisfacción, en el sentido pues de que los vicios que se han visto en el pasado no los veo que se estén cometiendo en este momento. Y esa es una realidad que no se puede desconocer. Claro, la perfección no existe y evidentemente habrá algunas críticas que se podrán hacer, pero creo que si uno valora cualitativamente lo que ocurrió hace 7 años y lo que está ocurriendo ahora, es cualitativamente mejor desde mi punto de vista. Sí, Eddie, ahí gentilmente la abogada Yulisa Aguilar me envió algo. Coloquemos primero, son dos cosas, para que le expliquemos a la gente que va a aspirar. Esto es el canal de información, es el canal de Telegram. Este es un canal de Telegram, si nos lo explica, por favor. Sí, en este canal de Telegram lo que estamos colocando es toda la información. Agrandalo, por favor, un poco. Toda la información reciente de la Junta Nominadora, ¿verdad? Por ejemplo, las convocatorias que se están realizando a las sesiones, los enlaces de la transmisión vía Facebook, porque lo estamos haciendo, ya lo logramos, gracias a Dios, nos costó mucho tener esta información, los Twitter, entonces toda la información la estamos haciendo a través de este canal de Telegram. Aquí pueden comentar, pueden darnos sugerencias. Usted puede ver, ya tenemos 304 suscriptores y hemos avanzado en este proceso de información. Porque todo es transparente y nosotros estamos procurando el principio de máxima publicidad, es decir, que todas las actuaciones sean públicas. En este canal de Telegram, que es el que nos ha sido más fácil económicamente, ¿verdad?, para poder transmitir la información a las personas interesadas. Y bueno, la transmisión es por Facebook, que también no nos cuestan mayor cosa, entonces eso, porque también tenemos que ver el presupuesto. Eso es todo, siempre que están ahí, está transmitiendo. Sí, estamos transmitiendo en vivo, ¿verdad? A partir el martes, estamos transmitiendo en vivo, afortunadamente, así que cualquier persona que tenga interés puede estar viendo ahí lo que está ocurriendo. Son reuniones que luego se vuelven aburridas, ¿no? Porque ya son cuestiones bien técnicas, pero en general las personas pueden estar ahí, ver, hay veeduría, tenemos observadores de diferentes organizaciones. Ya hay 304 suscriptores. Sí, todas las personas que tengan interés ahí pueden tenerlo. Ya ayer, en octubre 13, se informó
que la Junta Nominadora ya tiene la convocatoria formal. Estamos muy satisfechos por esto porque ha sido un logro bastante grande. Y creo que yo me preocuparía, mire, particularmente con lo que decía Tomás, yo creo que tiene toda la razón, hay candados en la ley. No me preocupa el proceso en la Junta Nominadora, creo que será transparente, no han existido presiones hasta el momento. Donde a mí me preocupa es en el Congreso Nacional, sinceramente. ¿Qué le preocupa? ¿Verdad? Me preocupa, en primer lugar, que en la ley se haya establecido la primera quincena de enero para entregar la nómina. Y la Constitución establece el 23 de enero. El 23 de enero y la Constitución dice el 25 de enero se tienen que estar seleccionando, ¿verdad? Pero la ley dice la primera quincena de enero. Entonces, del 15 al 23 de enero hay bastante tiempo para hacer lobbies políticos. Y eso es lo que no debe pasar, ¿verdad? Eso es lo que no debe pasar. Pero yo creo que iba a pasar. No debe pasar. Yo no digo que no pasará, yo solamente digo que es algo que no debe pasar y que sociedad civil, organismos internacionales, deben estar, medios de comunicación, debemos estar vigilantes para que realmente el nombramiento sea acorde a las notas obtenidas en el proceso de selección. Simple y sencillamente eso es lo que debe pasar. Sobre eso que acaba de decir ella, licenciado Tomás, ¿qué piensa? Bueno, yo creo que yo comparto con la abogada la idea de que el Congreso Nacional idealmente debería de elegir entre los primeros 15 lugares las mujeres y los hombres, abogados y notarios que hayan tenido las más altas calificaciones. Eso creo que lamentablemente la ley no lo establece así, pero digamos que hay, en vista de la gran expectativa ética que hay en este proceso, el Congreso debería de tomar eso como una norma prioritaria, ¿no?, para poder hacerlo. Ahora, sabemos que el Congreso Nacional es una entidad política y que pues también pesan otros factores en eso, pero en la medida de lo posible nuestro llamado a los diputados y diputadas es que se apeguen lo más posible a esa calificación, porque el orden en que van a ir los diferentes candidatos ya seleccionados tiene tras de sí toda una investigación y va a tener un respaldo, digamos, de conocimiento, de trayectoria, etcétera, que, digamos, daría mucho mejor producto al pueblo hondureño. Y bueno, en las negociaciones entendemos, ¿verdad?, que eso es algo normal y natural en el Congreso, pero aspiraríamos a que se apeguen lo más posible y sería algo ideal que las diferentes bancadas pudieran hacer un compromiso público de que ellos van a respetar el orden de calificación en que aparecerán. Esto estarían dando una muestra de civismo y de apego a lo que ellos mismos han aprobado, porque ¿para qué aprobar una ley que es estricto y luego terminan seleccionando a los de más baja calificación? Algo que ocurrió ya con la actual Corte Suprema de Justicia y pues, vemos los resultados que tenemos. Entonces, sí, yo comparto ese criterio y llamaría a los partidos políticos a que revisen sus propios criterios y pudieran hacer una oferta al pueblo hondureño realmente que nos alegrará a todos y todas de que se van a pegar más a la calidad más que a interés de uno. Wow. Bueno, yo creo que no. Lo que se ha planteado últimamente en relación a lo que ocurría en el Congreso es una realidad que no se puede desconocer. Ahora bien, ¿qué es lo que me parece a mí que debería prevalecer en el Congreso Nacional de la República? Que no sean los intereses políticos partidarios lo que determine que la persona sea nombrada en la próxima Corte Suprema de Justicia. Creo que al hacer el balance, porque evidentemente el Congreso va a haber un balance, va a haber un análisis, ¿verdad? Que nos conviene, que no nos conviene, etcétera. Es decir, discusiones de carácter político entre las diferentes bancadas. Esa es una realidad inobjetable, porque el sistema así está diseñado y así funciona. Entonces, ¿qué es lo que debe prevalecer, me parece a mí? Que no sean los intereses partidarios los que prevalezcan sobre la propia calificación que tenga la persona que esté en el listado final. Es decir, que no sea ese sentimiento partidario el que determine que la persona sea nombrada a la Corte Suprema de Justicia. Porque, como digo,
es inevitable, pues porque es la realidad de la política del país, que el Congreso pues es el ente político por excelencia. Están representados los diferentes partidos políticos, las diferentes bancadas negocian para cualquier tipo de situación que quieran aprobar dentro del Congreso, la propia ley de junta nominadora, etcétera, las otras leyes. Entonces, todo lo que se hace ahí es bajo un concepto de arreglo, de negociación, de conveniencias partidarias, etcétera, etcétera. Y evidentemente, pues yo lo que pensaría es que en ese momento lo que prevalezca sean los intereses del país, los intereses de la persona que está siendo evaluada para hacer que apareció en el listado y que sean los intereses del país los que prevalezcan y no los intereses políticos arbitrarios de conveniencia en uno u otro sentido. Y claro, ese es el balance difícil que hay que hacer, porque nosotros no tenemos esa cultura política de colocar primero los intereses del país frente a los intereses partidarios, de grupos, etcétera. Claro, ya es tiempo de que eso se vaya haciendo, porque el país no puede continuar rigiéndose bajo únicamente intereses de políticos partidarios, de grupos económicos, etcétera, etcétera, sino que debe tener una visión de país para que el país pueda salir de la situación en la que se encuentra en las distintas materias en que vive nuestra sociedad. ¿Cuál es el reto que me decía? Nosotros el reto que tenemos como Junta Nominadora es que de los 45 cualquiera pueda ser magistrado. Es decir, tengan las capacidades técnicas, la idoneidad ética, la integridad profesional y personal para ser magistrado con independencia de tal manera que el Congreso no tenga mayor opción que elegir buenas personas para estar en la magistratura. Ese es el reto que nosotros tenemos. Y yo comparto totalmente con Tomás y Mario en el que evidentemente el Congreso es político, que se han hecho las cosas con lobby. Evidencia es la elección de la Corte Suprema de Justicia del periodo pasado, este periodo, ¿verdad? Entonces, sí, es algo todas que las cortes han hecho con todas han hecho eso. Todas. Es algo que ha pasado, pero que no debe seguir pasando. Nuestro país está cansado de tanta corrupción. ¿Qué pueden hacer ustedes para que eso no siga pasando? Nosotros vamos a seleccionar a los mejores, a las personas que tengan la mejor trayectoria profesional, la mejor trayectoria ética, la mejor trayectoria en conocimientos. Eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Y dentro de esos mejores, no importa si tienen una ideología del partido liberal, libre, nacionalista, cualquier partido, eso no tiene mayor importancia. Lo que importa es que una persona íntegra llegue a la Corte Suprema de Justicia. Y ahí invitar a los colegas notarios y notarias, porque, mire, hay muchos colegas que devengan más fuera de la judicatura, devengan más fuera de la magistratura. Y entonces ellos dicen, bueno, pero es que económicamente no me renta estar en la Corte Suprema de Justicia. Y tienen toda la razón. Pero yo los invito a que acepten este reto, porque este reto no es por interés personal, no es por dinero, es por el bien del país y de la sociedad hondureña que tanto lo necesita. Dice don Ricardo Castillo Callejas, una hipótesis, ¿qué pasaría si los 15 primeros con mejores notas son cachurecos? ¿Qué harían? Pues en mi opinión personal deberían de elegirlos independientemente de qué. Creo que hay un error del Congreso Nacional que yo debo señalar con precisión. La Corte Suprema de Justicia no debe pertenecer a ningún partido político. Esa división 7-8, de mayoría, de 6-9, todas esas divisiones no deben existir. O sea, porque las Cortes Supremas de Justicia son los altos tribunales del país y deben estar ajenos a cualquier injerencia política. Por eso la Constitución de la República establece que los tres poderes del Estado son independientes y el Poder Judicial, que es regido por la Corte Suprema de Justicia, es un poder independiente, debe ser independiente. Cuando nosotros tenemos jueces, juezas, magistrados y magistrados independientes, entonces tendremos un mejor país. Por supuesto, esto es el ideal, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como hondureños y hondureñas? Luchar porque esto pase, simple y sencillamente. Y por eso hemos reiterado en la Junta Nominadora, invitando a toda la población a que esté pendiente, que lo mire, que observe, que analice, que vea la conducta de lo que estamos haciendo, esto es público, pueden acceder en cualquier momento, pueden ir a la reunión de la Junta Nominadora, ahí se va a analizar. Cuando nosotros vayamos a definir quién pasa a la nómina de 45, se debe hacer un voto público, estableciendo las razones por las que sí aprueba y por las que no aprueba. Entonces, todo esto es transparencia. Cuando, si son 15 cachurecos, como decía el televidente, pues tendrían que elegir a esos 15, eso es lo que correspondería. Claro, ese es el ideal que nosotros esperaríamos en un sistema democrático y en el que se respete el Estado de Derecho.
Sí, comentario, licenciado Tomás. Sí, bueno, sí, quería comentar lo siguiente. Bueno, mire, es que yo creo que en Honduras vemos las cosas siempre por el prisma de los partidos y poco nos fijamos en los temas de los principios. Una de las, para mí, uno de los grandes avances que tiene este proceso de selección de la actual Junta Nominadora es que prácticamente esta Junta está haciendo una especie de reingeniería institucional ética en el proceso de la selección. Se ha aprobado algo que poca gente le da importancia, pero que para mí es clave, que es el perfil del magistrado y magistrada que se va a demandar. Ese perfil es el que digamos, reúne las características que nosotros vamos a buscar en los candidatos y candidatas y que es lo que esperaríamos que quedara como un modelo de juez, ahora de magistrado. ¿Qué cosas son interesantes en el nuevo perfil? Bueno, fuera de lo que ya es tradicional en los procesos anteriores, donde se seleccionan pues jueces, que se busca jueces que tengan, digamos, cualidades de conocimientos, de técnicas. En este caso estamos buscando también un asunto de trayectoria personal de los candidatos en la defensa de la Constitución, en la defensa de la soberanía nacional, en la lucha contra la corrupción. Es decir, que un candidato, por ejemplo, que haya defendido un golpe de Estado o que haya defendido la pérdida de soberanía nacional con temas que ya conocemos actualmente, es un candidato que ya tiene por eso mismo pérdida, digamos, de candidatos que han de alguna manera tenido un activo papel en la defensa de la soberanía nacional, en la lucha contra el crimen organizado, que haya habido una trayectoria de ese tipo, son candidatos que van a tener un más alto puntaje. Todo eso es parte de la reingeniería que está haciéndose en este proceso. Y, bueno, que sea un cachureco, que por ejemplo, por poner un ejemplo, que podría ser un liberal o podría ser un libre, o un independiente sin partido, que reúne estas características, que haya sido probado en la lucha cotidiana y por la defensa de la legalidad, la constitucionalidad, que se haya opuesto por ejemplo, al continuismo presidencial, a golpes de Estado, etcétera. Eso, para mí, no importa cuál sea el color político que tenga, con tal tenga esa virtud y esa trayectoria, merecerá estar en la alta magistratura. Porque ya sabemos, hay ejemplos conocidos, no vamos a entrar en detalles, pero de personas que dicen ser, digamos, muy progresistas, pero ya en el puesto, en el cargo, son totalmente lo contrario, porque su trayectoria, sus cualidades éticas no le permiten ser diferentes. Y eso me parece que ese es el reto que tenemos y creemos que vamos por buen camino hasta ahora. Sí, no, abogado Mario. Bueno, a mí me parece que ahí lo que se ha aseverado en relación a la, digamos, a la afiliación partidaria, yo creo que hay un tema de fondo, pues porque no es requisito, no lo está pidiendo la Junta Nominadora y ni se ha pedido nunca que la persona acredite su afiliación política. Entonces, evidentemente, todas las personas que vamos a participar dentro del proceso ingresamos como personas que no tenemos un respaldo político conocido, por así decirlo, ¿no? Es decir, ese no es requisito. En ese sentido, la nominadora no va a poder establecer estas 10 personas son de X o Y partido, pues porque eso no va a entrar en la discusión. No. Entonces, es una discusión que no deberíamos estarla haciendo porque es entendido que ese no es requisito de postulación. Claro, si fuera requisito de postulación, entonces sí se podría decir fulano, fulano, fulano pertenecen a X o Y partido y los otros, sutano, mengano, pues a otros. Pero realmente ese no es un requisito que ingrese dentro del listado que la Junta Nominadora va a valorar. ¿Qué quiere decir entonces? Que va a tener la Junta Nominadora una venda como la que tiene la justicia, ¿verdad? La diosa Temis, ¿verdad? Porque no va a ver cuál es el color de la persona, porque simplemente no es un requisito que ingrese.
en ese listado de postulación. Pero es que aquí en Honduras unos bárbaros van y le quitan la venda a la diosa Temis muchas veces. Claro, y eso es lo que no queremos, güey. Eso es lo que no queremos, que la venda esté permanente y que no vea favoritismo de ninguna naturaleza. Porque sí sería, es decir, ahora tenemos la posibilidad de que eso sea modificado, puesto que hemos visto, digamos, la elección, la configuración de la Junta Nominadora y se ha visto pues que ha habido una participación democrática en cada una de las elecciones. Dice un televidente, eso es creer en pajaritos preñados. Los políticos obviamente piensan diferente. No, yo no creo que no. A mí me parece que uno, independientemente de que conozca su realidad, porque estamos en Honduras y activamos de una u otra manera en el ámbito de la política nacional, no desconocemos esa realidad, pero también tenemos la obligación de ser positivos y de ser propositivos. Yo me niego a pensar que las cosas no pueden cambiar, porque entonces, ¿en qué estoy pues? ¿Verdad? Soy un funcionario de carrera y sé que las cosas pueden cambiar si uno se propone cambiarlas. Naturalmente, si uno se enmarca dentro de la marea de la generalidad, entonces nunca va a poder enfrentar la situación y dar un aporte a que esto cambie, ¿verdad? Entonces, yo pienso que a uno, aún conociendo la realidad que hemos vivido, debemos saber que podemos ser propositivos y tratar de cambiar las cosas, porque por eso estamos aquí, por eso se asumen responsabilidades, porque uno cree en que una mejor sociedad es posible. Los cambios son posibles si uno los impulsa y si hace una pequeña aporte que uno pareciera que no tiene incidencia, pero por pequeño que sea el aporte que uno haga, eso va a tener, se mide en lo que uno hace y en lo que se puede extender ese aporte a la sociedad. Entonces yo creo que en ese sentido, digo, no es que uno sea ingenuo ni nada, pero sabemos que con nuestro esfuerzo podemos cambiar las cosas y esa es la idea y por eso asumimos responsabilidades. Yo creo que igualmente los compañeros de la Junta Nominadora, si no estuvieran conscientes de eso, no hubieran asumido esa responsabilidad, porque lo que tienen ahora ellos en sus manos es una responsabilidad altísima en aras de los intereses del país. Y ellos, estoy seguro que ellos también lo están asumiendo de esa manera. De lo contrario, pues ninguno de nosotros estaríamos aquí. Totalmente de acuerdo. Don Joel Almendares, que es el representante de las centrales obreras en la Junta Nominadora, en un momento estará con nosotros. Colócame la segunda presentación que te envié, por favor. Si es tan amable, abogada Yulisa Aguilar. Lo que están viendo en pantalla es la matriz. Agrándalo, por favor, Edith. Que es un instrumento técnico, es una matriz de evaluación técnica, que es el primer instrumento número 1 que hicimos después del reglamento. Esta matriz lo que establece acá, si ustedes pueden observar, es el criterio de selección que la norma establece. Este criterio de selección la Junta lo dividió en indicadores y subindicadores. Y por ejemplo, vean ustedes el cumplimiento de las obligaciones del sistema financiero y comercial. Se va a hacer una verificación a través de la unidad de inteligencia financiera y las centrales de información crediticia, ¿verdad? Y esto tiene asignado un porcentaje, ¿no? un %, ¿verdad? Luego vamos a ver el incumplimiento de las obligaciones fiscales en aduanas, en la SAR, en las alcaldías, en el Instituto de la Propiedad, y esto tiene un 2%. Después vamos a ver el cumplimiento de las obligaciones municipales a través de la solvencia municipal, por ejemplo, está pagando sus bienes inmuebles o no los paga, su impuesto vecinal, las constancias de solvencia municipal tienen asignado un 1%. Y la solvencia en el Colegio de Abogados se le asignó un 0.5%, haciendo un total de 5%. Entonces, la persona va a ir sumando de esta manera los puntos, las calificaciones. Entonces, quien ha cumplido con todo esto, tiene una buena conducta profesional y personal, obtendrá un 5%. Y así sumará hasta acceder a todos los puntajes. Luego vamos a ver los reconocimientos públicos vinculados con trayectoria profesional. Esto tiene asignado en la matriz de la ley 5%. Aquí también una cosa importante, el análisis, acá por ejemplo, pueden ver los reconocimientos públicos que organizaciones de sociedad civil, gremios, poderes del Estado, la academia, proporciona a las personas, tiene un 5%. Es decir, si alguien no tiene ningún reconocimiento de esta naturaleza, entonces perderá 5% inmediatamente. Reconocimientos, por ejemplo, son cualquier actividad que haya realizado la persona, a veces, por ejemplo, cursos que imparte ad honorem o reconocimientos de alguna organización de derechos humanos, todo esto se va sumando. ¿Por qué razón? Porque esto está en la ley, o sea, tal como lo ha establecido la ley. Luego, si subimos un poquito más, no sé,
Hay un tema importante que es el análisis de las repercusiones en las actuaciones procesales. Aquí, tal como lo están viendo en pantalla, esto tiene 5%, ¿verdad? Y aquí se analizan las actuaciones profesionales que considera destacadas y que han generado valor en las distintas áreas del derecho, ¿verdad? Entonces, acá vemos cómo la persona ha procurado y ha establecido, ha tratado en la medida de lo posible de garantizar los derechos republicanos de soberanía nacional y derechos humanos. Por ejemplo, los jueces, cómo aplican los derechos humanos, cómo los valoran en sus sentencias, en sus resoluciones, en sus escritos. Los profesionales del derecho los invocan dentro de sus peticiones, han presentado algún recurso procurando la defensa de los derechos humanos. Todas estas situaciones son analizadas y tienen un 5%. Y así, si subimos un poco más, vamos a ver también el análisis objetivo de las relaciones en el ámbito laboral, ¿verdad? También vamos a ver el desempeño profesional, por ejemplo, la ausencia de procesos disciplinarios en el colegio de abogados, en la Contraloría del Notariado, cualquier institución. Por ejemplo, en caso de los jueces, la supervisión de fiscales, la supervisión general del Poder Judicial, si no existen sanciones ahí. Y también, conste, se estableció un periodo de tiempo, o sea, porque las sanciones prescriben, tienen que prescribir, entonces, de un plazo de 10 años. No estamos hablando de procesos disciplinarios en sí, pero lo que se va a analizar es el comportamiento a nivel de denuncia de estas personas, porque no siempre la denuncia implica que la persona esté en el marco de una actuación incorrecta. Por ejemplo, el problema que tienen los jueces o fiscales es que, especialmente los jueces, se denuncian en el Ministerio Público para apartarlos de una causa, por interés particular de un abogado. Entonces, esa situación no va a ser analizada en contra del profesional del derecho, sino que se analiza en el contexto. Porque quien tiene una denuncia, por ejemplo, por haber actuado en un determinado juicio de una tal manera, hay que ver el contexto en que está ocurriendo. Pero una persona que tiene reiteradas denuncias, por ejemplo, por violencia doméstica, evidentemente es una situación que hay que analizarla. Y esto es importante, que este requisito de la ley es de carácter cancelatorio. ¿Qué implica? Que la ley establece que una persona que incumpla uno de estos requisitos, por ejemplo, una persona que ha sido condenada por violencia doméstica o violencia intrafamiliar, o que ha negado los alimentos a sus hijos o a sus padres o a aquellos que dependen de él, tiene 0%. Automáticamente se excluye en la matriz, le va a bajar muchísimo el puntaje, sigue postulándose, pero le baja bastante el puntaje. Entonces, todas las denuncias, crimen organizado, de corrupción, todos estos aspectos están en esa matriz de evaluación técnica, son objetivamente medibles, porque se va a hacer una investigación, como ya antes lo habíamos indicado, y obviamente esto es lo que le va sumando puntos a la persona. Entonces, las personas profesionales del derecho que quieran optar a este cargo, pues los invitamos también a que lean con detenimiento esta matriz de evaluación técnica. La hemos tratado de hacer de la mejor manera posible, con elementos objetivos, ¿verdad? Con una investigación profesional adecuada, su trayectoria profesional, personal, patrimonial, ¿verdad? O sea, por ejemplo, un juez no puede decir que tiene un gran cúmulo de bienes, por ejemplo, o un fiscal que no están acordes a sus salarios o a los salarios de su cónyuge, enriquecimiento, presunción de enriquecimiento ilícito. Entonces, todo esto, pero razonablemente objetivo. Y algo muy importante, don Raúl, las personas de la ciudadanía en general van a tener un periodo para impugnar a quienes están postulándose. Entonces, nosotros haremos información pública de quienes se están postulando. Y si algún ciudadano o ciudadana tiene alguna información de que una persona ha cometido irregularidades, puede denunciarlo, puede presentar las pruebas correspondientes ante la Junta Nominadora las va a analizar y luego se le va a dar la oportunidad de descargo a la persona postulante para que ella establezca si esto es verdad o no. El descargo, una vez hecho el descargo, la Junta Nominadora debe emitir una resolución motivada por las razones por las que la persona se excluye del proceso o continúe en el proceso. Esto es un insumo muy importante de la ley, ¿verdad? Porque ya permite que cualquier persona lo haga. Incluso la Junta Nominadora ha considerado que puede resguardar en privado los datos de la persona denunciante y que las personas denunciantes también podrán hacerlo de manera anónima, siempre y cuando acompañen pruebas suficientes, objetivas, confiables, de que el hecho que ellos están denunciando es real.
Antes de ir con Joel Almendares, voy a leer un par de mensajes, no puedo leerlos todos. Me dice el abogado Luis Romero. Don Raúl, buenos días. Muy acertado el foro para orientar a las personas que se van a postular. Me gustaría sugerir respetuosamente a la Junta que desde ya empiecen a plantearse la posibilidad de ampliar el tiempo para las postulaciones. He visto que son 31 requisitos y que prácticamente solo quedan 15 días, de los cuales al menos 4 son inhábiles. ¿Le puedo? Sí, claro. Bien, nosotros precisamente yo la vez pasada mencionaba este punto, estamos apretados con el tema de los tiempos por la ley. La ley nos obliga a presentar, por eso les decía, en la primera quincena de enero, la Constitución nos obliga a presentar la nómina el 23 de enero a más tardar, y el problema que tenemos para no ampliar las convocatorias es razones de tiempo que la ley ha establecido. Entonces, como establece estos periodos plazos tan cortos la ley, pues nos vemos obligados a establecerlo así. La ley establece hasta el 31 de octubre, no podemos ampliar más de eso porque debemos de respetarla. Y créame que son procesos que creo que es una recomendación que deberíamos de hacer para las futuras elecciones. Deberían empezar por lo menos por ahí, por el mes de abril, ¿verdad? De abril del año anterior a la elección, porque esto lleva un proceso de tiempo, o sea, hacer evaluaciones toxicológicas, psicométricas a las personas, de conocimientos escritos, entrevistas, investigación profesional. Esto lleva tiempo y estamos ahorita contra el tiempo, sinceramente. Hemos estado agobiados con el... Mario me decía, ya te miro cansada. Ciertamente hemos estado trabajando hasta altas horas de la noche, sábado, domingo, durante la semana morazánica. Y pues para cumplir con el tiempo, que era precisamente ayer y hoy, fecha máxima, para aprobar todos estos reglamentos y todos estos instructivos y documentos que son necesarios en el proceso. Excelente programa, muy claras las posiciones de los invitados y muy profesionales ellos. Saludos, dicen. Joel Almendares, que es representante de las centrales obreras en la Junta Nominadora. Joel, sus comentarios sobre cómo ve el proceso y la participación tanto de la abogada Yulisa Aguilar, del licenciado Tomás Andino y el abogado Mario Díaz. Saludos, Raúl. Un saludo a Mario y a la compañera, al abogado Mario, y también a la compañera Yulisa Aguilar, que ha hecho un estupendo trabajo. Creo que es muy conocedora de lo que necesitamos acá. Ahora me miren un panel aquí, atrás mío una célula, porque yo también soy obrero de la educación y bueno, estoy trabajando y estoy ubicado acá atendiendo esta llamada. Quiero decirle que la Junta Nominadora ha logrado entender que debemos hacer un trabajo en velocidad por el tiempo que tenemos. Sin embargo, no nos hemos quejado de eso, sino que más bien hemos estado unificando criterios. Lógicamente, al haber en esa Junta Nominadora 10 compañeros o compañeras que son abogados, ha facilitado el proceso porque tienen conocimiento, el expertise idóneo para poder avanzar en requisitos, en perfiles, en reglamentos y también en cómo debemos hacer la parte con ese reglamento procedimental de la ley que el Congreso aprobó y que nos dio para que nosotros la lleváramos a la práctica. Así que la Junta Nominadora creo que ha hecho un estupendo trabajo. Mario ha dirigido muy bien desde la presidencia, ha ajustado las cuestiones como son. Ahí tenemos a nuestra compañera María Elena Sabión, que es la secretaria. Y mire, Raúl y pueblo hondureño, ahí han habido disensos, pero fíjate que solo una vez hemos llegado a una votación. Todo se hace por consenso, todo se hace trabajo y sobre todo, bueno, veo al compañero Tomás por acá también, sobre todo hay algo muy importante que es cómo argumentar de acuerdo a la ley cada cosa que se hace, y lo otro es cómo poder establecer horarios de trabajo fuera de las reuniones que tenemos de la Junta. Eso ha significado que tenemos que dejar algunas obligaciones laborales, muchas veces obligaciones familiares, para poder trabajar, ya lo decía la compañera Yulisa en la semana morazánica, pero este trabajo no solo es ahí en las propias reuniones, es durante la noche, es durante la mañana, es durante el mediodía, es todo el día. A tal grado que sí hay agotamiento más en unos que en otros, pero yo creo que hemos logrado compaginar un buen equipo de trabajo con nuestras propias visiones, con nuestras propias cosmovisiones, con nuestras propias
ideas, pero nos hemos respetado y sobre todo eso, valorar el respeto, y creo que lo que se ha hecho, se ha estado trabajando en base a la ley. Quizás no todo sea perfecto, pero los seres humanos somos perfectibles según la ética profesional y bueno, en ese camino estamos. Decirle al pueblo hondureño que nosotros estamos con el firme compromiso de hacer las cosas de manera pegada a la ley, y siempre hemos pedido que algunos dicen va a haber injerencias políticas. Los políticos no se han acercado, ni grupos financieros, ni grupos económicos, no se han acercado de nosotros, porque también les hemos dicho, cuando lleguen, vamos a denunciarles que llegaron a querer ser injerencistas, pero no han llegado y les pedimos que no lleguen, que nos permitan trabajar de acuerdo a lo establecido en la ley, que es la norma jurídica, que nos permitan poner en práctica los reglamentos que hicieron, los protocolos, la matriz se va a inscribir y se va a calificar de acuerdo a la matriz aprobada. No es que porque algunos dicen, no, pero es que va a ser de uno u otro partido político. No, ahí no van a llegar porque nadie les va a preguntar de qué partido es, porque eso no se califica, eso está desechado. Ahora, en el Congreso es otro asunto, Raúl. Nosotros allá no nos vamos a meter, ojalá que no se vayan a cambiar las cosas y que se respete lo que hasta ahora se ha hecho, que se pueda elegir dentro de la nómina mínimo de 45 que va a mandar la Junta Nominadora, porque ocurrió un caso penoso, vergonzoso en el Congreso anterior, que se eligió un fiscal, por ejemplo, que no participó en la nómina de los que estaban ahí, y eso la gente a veces tiene temores, pero ojalá que esta vez no sea así, que se respete el trabajo que se ha hecho consensuado en la Junta, que se respete lo que la población quiere, porque estamos cansados de algunas cosas como pueblo hondureño. Entonces la gente quiere que ahora haya en estos tiempos demanda una Corte Suprema de Justicia acorde a la realidad que estamos viviendo, una Corte Suprema de Justicia que sea capaz de enfrentar la corrupción, de combatir la impunidad, de la buena aplicación de la ley, una Corte Suprema de Justicia con magistrados, que realmente no solo se les va a valorar el conocimiento, que es muy importante para poder aplicar la ley y para poder combatir lo que antes dije, sino que también tenga una trayectoria de vida sana, que conozca derecho constitucional, laboral, derechos políticos. O sea, yo creo que esos 2,000 notarios y notarias que existen en el país, nosotros les convocamos a todos, vayan, entre más gente vaya, más oportunidad vamos a tener en la Junta Nominadora para seleccionar a los mejores y a las mejoras. Así que la ley ya nos dice 23 mujeres, 22 varones, pero para elegirlos tienen que ir a inscribirse, tienen que ir a autopostularse, y eso es lo que estamos esperando, Raúl. La Junta está haciendo todo lo posible porque sea un proceso sano, y lo hemos dado a conocer porque son transparentes las reuniones, hay observadores, hay veeduría social de derechos humanos, de la Alto Comisionado de los Derechos Humanos, así que pueden ir a observar el proceso. Ayer yo estuve viendo por Canal 8 la transmisión en un momento que estaba en mi casa, así que es público y la gente puede verlo. Así que gracias, Raúl. Por aquí se me están revolviendo los muchachos, pero quería participar realmente. Gracias, Joel. Antes de la pausa, dice don Gilberto Ríos, saludos, Raúl, buen programa, muy orientador y oportuno. Saludos a sus distinguidos invitados. Al volver le pregunto al licenciado Tomás Andino, al abogado Mario Díaz y a la abogada Yulisa Aguilar. Lo que ha dicho, lo anotamos aquí. La diputada del PCH, Maribel Espinosa, que es abogada de profesión, asegura que se buscará reformar el artículo 15 de la Junta Nominadora. El diputado de Libre, Rafael Sarmiento, lamentó que se busque desestabilizar el proceso con ese tipo de aseveraciones como las de la diputada Espinosa. Existen grupos de poder que quieren desestabilizar el proceso. ¿Por qué?, se preguntó Sarmiento. Una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. ¿Será cierto que la diputada del PCH, Maribel Espinosa, aseguraba que se busca reformar el artículo 15 de la Junta Nominadora? Los de Libre, a través de su jefe de bancada, Rafael Sarmiento, lamentó que se busque desestabilizar el proceso con ese tipo de aseveraciones como los de la diputada Espinosa, que existen grupos, dijo Sarmiento, de poder que quieren desestabilizar el proceso, y se preguntó por qué. Comentarios, licenciado Tomás Andino. Aló, sí, bien. Cuando nosotros supimos de esa noticia,
nos preguntábamos, bueno, ¿esto será algo real o es únicamente un globo sonda, un rumor que se echa para ver, apreciar reacciones? Hicimos investigación con contactos que varios miembros de la Junta tenemos en el Congreso. No pudimos realmente determinar que existiera esa versión. Los diferentes contactos no nos daban pues una certeza de eso, y fuimos descartándolo, y creemos que, al menos desde nuestro punto de vista, esto fue más un globo sonda. Pero a estas alturas del proceso ya eso no tendría ya ningún sentido, porque la convocatoria para la selección, para las postulaciones, ya se hizo. Se hizo ayer, salió publicado en el Diario de la Gaceta, y a estas alturas es prácticamente imposible que se cambien las reglas del juego, a menos que se quiera realmente trastocar todo el proceso. Ya esa posibilidad quedaría como tal vez si la hubo, más simplemente una mala intención, porque ya el proceso se echó a andar. Ya desde ayer mismo se comenzaron a recibir las primeras ofertas de postulaciones de parte de abogados y notarios interesados e interesadas en postularse. Y eso creo que ha quedado en el camino. Yo añadiría lo que dijo ya la abogada Yulisa sobre el tema de los plazos de tiempo, que la Junta Nominadora hace como 3 semanas, o 2 semanas, perdón, lanzó una primera lista preliminar de los requisitos para que los abogados ya fueran sacando sus papeles. O sea que se ha ganado tiempo en ese aspecto. Por otro lado, también la Junta Nominadora está enviando notificaciones, notas, cartas a las diferentes instituciones para que éstas agilicen, le den prioridad a los trámites que hagan aquellos que van a ser candidatos o candidatas al proceso. Y también la Junta Nominadora va a presentar también solicitudes a varias instituciones para que éstas nos proporcionen información clave que no van a tener que sacarla los candidatos o candidatas. También depende mucho de que el Congreso Nacional nos dé el apoyo económico que se está solicitando para que podamos hacer la contratación del personal requerido que se necesita para salir a tiempo con el proceso. Sí, abogado Mario. Bueno, a mí me parece que en este momento que la Junta Nominadora ya inició su trabajo, lo que corresponde es que las diferentes instancias del Estado y de la sociedad hondureña le demos todo el apoyo posible para que desarrolle su trabajo con la mayor tranquilidad y efectividad que se necesita en el trabajo tan de altísima responsabilidad que está desarrollando. Y que cualquier intento de poder llevar cierta intranquilidad al trabajo que haga la Junta Nominadora, debemos desecharla, porque no es bueno para el país, no es bueno para la propia Junta Nominadora y no es bueno para el proceso que se está desarrollando. En ese sentido, yo instaría a todo mundo, al Congreso, al Ejecutivo, a los diferentes sectores de opinión, que acuerpemos el trabajo de la Junta Nominadora, que le demos seguimiento a cada una de sus actividades y que no haya ningún intento por introducir elementos que distorsionen la tranquilidad de su trabajo. Y este es un elemento que podría hacerlo. Entonces, cualquier intento de poder interferir en esa disposición de trabajo y en esa armonía que debe existir dentro de sus diferentes actividades, pues debemos desecharlas, porque lo importante es darle un respaldo adecuado con todas las capacidades que tenga el Estado para que desarrolle un trabajo de manera eficiente y efectiva, acorde pues a la alta responsabilidad que tienen como personas que van a evaluar a los postulantes para la próxima Corte Suprema de Justicia. Y yo creo que eso de introducir elementos que puedan perturbar esa tranquilidad y atrasar el trabajo que está desarrollando la nominadora, no debe haber en el país, porque digo, pues no contribuye pues a la tranquilidad de su trabajo, a la armonía del trabajo y pues mete sentimientos de incredulidad en cuanto a lo que se está desarrollando, y creo que eso no es bueno para el país. Yo creo que debe haber un estado en el cual pues se tenga
la confianza de que se va a hacer un trabajo adecuado y todos, el Estado en su conjunto debe apoyar el trabajo que está desarrollando sin introducir elementos que puedan afectar esa armonía, esa tranquilidad y ese respaldo que necesitan en este momento. ¿Qué van a hacer los miembros de la Junta Nominadora cuando algunos los llamen para favorecer a tal cual algún aspirante? Los famosos grupos de poder, los famosos grupos políticos, los que tienen influencia en el país, que eso ha ocurrido no solo para esta elección de la Corte Suprema de Justicia, sino que para la elección de todas las cortes que hemos tenido. ¿Qué va a pasar con esta Junta Nominadora? Pues de manera personal... Sonrisa le da, ¿ah? Sí, yo le diré que yo tengo muchos años en la magistratura, Raúl. He sido siempre una jueza independiente y lo he demostrado con mis actuaciones. Y en esta ocasión no será la excepción. Si alguien me llama, que no creo que ocurra, porque nunca me han llamado, yo seré la primera en llamarle a usted y decirle, deme un espacio en su programa para denunciarlo, ¿verdad? Denunciarla aquella que lo haga. Hasta el momento tengo que decir que no hemos tenido ninguna injerencia de ninguna naturaleza. Como le digo, la Junta no me preocupa el Congreso, públicamente lo digo. Entonces, creo que nuestros legisladores deben demostrar este compromiso con la patria y que el discurso de defensa de los derechos humanos se demuestre en los hechos. Y eso implica, en principio, tener un poder judicial independiente y fuerte. Y por mi parte, muy agradecida, le diré, muy agradecida en principio con mi universidad, la Universidad Tecnológica de Honduras, que el claustro docente me propuso estar en esta actividad, un claustro docente con unos profesionales de alta trayectoria, que eso me hace sentir muy orgullosa de estar en esto, y acepté el reto por lo que dijo Mario, que en casa sentado yo puedo estar criticando, pero si no hago nada y si no tengo acción, no soy proactiva, entonces no voy a cambiar el país. Yo estamos aquí y creo que todos los miembros de la Junta Nominadora, porque tenemos esa confianza en que estamos haciendo un buen proceso para contribuir con Honduras. Y eso es importante, lo que decía Joel. La Junta Nominadora solamente ha tomado una decisión por mayoría de votos y luego hemos trabajado en total armonía. Debo de felicitar al presidente de la Junta Nominadora, don Mario Urquía, y a la secretaria, doña María Elena Savillón, porque han hecho un excelente trabajo y se han esforzado. Don Mario nos ha dirigido todas las sesiones con mucha prudencia, mucha ponderación. Y María Elena, pues una mujer que ha trabajado arduamente e incluso sacrificando a su propia familia. Entonces, felicitarles a ellos, al vocero también, que nos ha hecho todo este trabajo de estrategia comercial, de estrategia de comunicaciones, de Telegram, todo eso, el Twitter, todo eso está pendiente, a José Padilla. Y decirle, la Junta, estoy muy orgullosa, muy satisfecha, muy agradecida con mis compañeros que están ahí, porque hemos hecho un buen trabajo. Y creo que eso lo estamos demostrando y lo seguiremos demostrando en el transcurso de este proceso de selección. Licenciado Tomás Andino, sobre esas presiones que podrían llegar de algunos sectores. Bueno, mire, yo, como he dicho, no creo que se atrevan a hacerlo. Creo que quienes hacen ese tipo de cosas saben con quiénes lo hacen. Pero en el caso de que ocurriera, hay dos cosas. Uno, nuestro compromiso ha sido ya demostrado, no solo ahora, sino en el pasado, de que ese tipo de situaciones serán denunciadas oportunamente y con nombre y apellido. Número dos, los miembros de la Junta Nominadora nos estamos vigilando unos con otros. Esto es importante porque cualquier miembro de la Junta que sea, digamos, pretenda favorecer a algún sector o un grupo, va a cometer algo, de alguna forma va a cometer algún error, va a evidenciarse en el mínimo detalle. Y todos estamos ahí pendientes de todo lo que ocurre. No solamente nosotros, sino también los observadores. Usted no sabe la cantidad de observadores que a diario llegan y están tomando nota de todo lo que está ocurriendo. Rinden informes y todo eso pasa a ser, digamos, información que respaldará alguna denuncia que ocurra. Por otro lado, también siento yo que el momento político que vive el país es diferente. Anteriormente podrían darse ese tipo de cosas, podrían darse el lujo de llegar y platicar y las cosas pasaban impunemente, porque teníamos un régimen político dictatorial, un régimen que todo lo controlaba y que era muy difícil pues que no se cediera a eso.
Actualmente, después de la salida pues, de ese régimen, estamos ahora en una situación diferente. Hay un espacio democrático que nos permite que haya un real balance de pesos y contrapesos que nos permitirá pues, mejores resultados. Y quienes acostumbran a hacer este tipo de ofertas de sobornos o de amenazas, proliferan en ese tipo de regímenes dictatoriales. Pero en regímenes democráticos, en regímenes donde hay un espacio, donde hay control, vigilancia y luz por todos lados, los delincuentes y los que hacen esas cosas lo van a pensar 3 o 4 veces para hacerlo. Debo decirles también que una de las obligaciones que tenemos en la Junta Denominadora es que si entre las denuncias que son hechas contra candidatos encontramos indicios racionales de delito, entonces estamos en la obligación por ley de denunciarlo nosotros como Junta al Ministerio Público para que se haga la persecución de ese delito. Esto significa que aquellas personas que tienen vínculos o entran en el proceso motivados por vínculos con organizaciones criminales deben de realmente abstenerse de hacerlo porque si no van a ser, digamos, objeto de persecución criminal si se les encuentra indicios racionales. Don Mario, ¿usted qué piensa de eso? ¿Usted qué? Bueno, los tres que tienen experiencia. Yo creo que aquí en el país ese tema de las llamadas, de las pláticas es parte de una incultura, no de una cultura, sino que una incultura, que siempre hay esa tendencia como llamar al amigo, a la amiga, decirle o insinuarle cosas y en el peor de los casos, pues hacer ofrecimientos. Esa ha sido una práctica, digamos, en el país que no se puede desconocer porque son parte de las realidades nuestras. Ahora bien, yo considero que en las actuales circunstancias, tal como lo decía Tomás ahora, por la propia configuración de quienes están en la Junta Nominadora, yo tengo la altísima confianza de que si eso ocurriera, eso no va a tener ningún resultado práctico. ¿Por qué? Porque todos los profesionales han sido electos bajo los parámetros establecidos en la ley, son personas de una alta ética profesional y personal, y por lo tanto, pues yo considero que no tienen, están, digamos, con toda la disposición o tienen toda la entrega suficiente como para poder denunciarla en el caso de que la llamada se sobrepase a un ofrecimiento. Eso yo lo tengo claro porque conozco a la mayoría de las personas, aunque no somos, digamos, íntimos con algunos de ellos, por así decirlo, pero conozco su trayectoria y sé que son personas altamente honorables. Y eso es una garantía de que si eso ocurriera, pues eso no va a tener efectos prácticos, que eso va a ser denunciado y que eso va a ser conocido por la opinión pública y va a ser evidentemente desestimado. Porque como digo, la tentación siempre existe, porque esa es parte de la política tradicional o de la politiquería tradicional, ¿verdad? Que quien tiene sentimiento de que tiene alguna acción de poder, ¿verdad? Trata siempre de seguir con esas prácticas nocivas, pues de la llamada, de la insinuación, ¿verdad? O de querer posicionar a una persona de determinada forma. Pero digo, yo creo que los compañeros de la Junta Nominadora, pues que están ahí y que han sido electos bajo procedimientos muy transparentes, creo que tienen la suficiente entereza profesional y moral como para poder desestimar esas cosas, denunciarlas en su momento, pues, y hacer caso como de que eso no ha ocurrido, excepto por la denuncia que se podría presentar en el momento que eso suceda. Sí, hay un comentario final. Pido disculpas, no puedo leer todos los mensajes que me ha enviado la gente por cuestión de tiempo, pero aquí dice: buenos días, Raúl. Qué importante será la evaluación de conocimiento sobre el tema de materia de derechos humanos. Las últimas cortes dejan mucho que desear, desconocen la ley internacional y los tratados. Es la debilidad de la justicia hondureña, el desconocimiento de las leyes internacionales. Saludos, el abogado Carlos Arévalo. Fíjese, Raúl, que sobre ese tema justamente estábamos hablando el día de ayer. Hemos hecho un temario, un enfoque basado en derechos humanos. Esto es muy importante porque la exigencia de la ley de la Junta Nominadora es precisamente que haya ese enfoque en derechos humanos. Así que varios instrumentos de derechos humanos van a estar incluidos en el temario de evaluación, que la evaluación implica esencialmente dos fases. La primera,
a través de el examen escrito que tiene asignado en la matriz 21% y a través de la entrevista que tiene asignado 18%. Entonces, esto permitirá a la persona postulante demostrar que tiene conocimientos en el área de derechos humanos. Sí lo hemos considerado, sí es importante que tenga conocimientos sobre trayectoria de la ética judicial, por ejemplo, de los estándares iberoamericanos sobre la independencia de la judicatura, incluso que conozca el plan estratégico del Poder Judicial y los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, es una evaluación integral. No solamente es una evaluación de conocimientos jurídicos esencialmente, sino también demostrar el interés que tiene en conocer lo que sucede al interior del Poder Judicial y evidentemente los derechos humanos como supremacía de la persona humana, como un derecho fundamental, ¿no? Entonces, están contemplados en el temario que se está analizando publicar próximamente. Gracias, el licenciado Tomás Andino. Sus conclusiones y mensajes a los que se van a postular, al pueblo en general, a los políticos hondureños y a los empresarios y los famosos de grupos de poder que les encanta ver a qué magistrados meten para en algún momento ser favorecidos con la justicia, esos que les gusta subirse y quitarle la venda a la diosa Temis. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, en primer lugar a los abogados y notarios, abogadas y notarias que están viendo el proceso, les animamos a los buenos, sobre todo a que se postulen, que tengan la confianza de que habrá quienes estaremos vigilantes de que sus derechos no sean vulnerados. Creo que ese es un espíritu que hay en toda la Junta, no solo en un sector, y que se atrevan a hacerlo. Nada pierden con eso. Realmente va a ser, sé que el postularse requiere varios requisitos y algunos costos, pero vale la pena hacer este esfuerzo, porque quedar ya en la lista de 45 será un gran honor para cualquier abogado notario. Para aquellos sectores que pretendan boicotear este proceso o pretendan influenciarlo negativamente, creo que ya hemos dicho acá que eso no va a pasar, que cualquier intento de ese tipo será denunciado, que será descubierto, por muy secretamente que lo pretendan introducir, y que contará con el rechazo no solo de nosotros, sino también del pueblo, y también se exponen a que las autoridades les hagan la persecución correspondiente. Así que ni se tiren por ese lado. Y pues al pueblo hondureño de que esté vigilante del proceso, lo respalde, al Congreso Nacional que nos dé el apoyo económico que estamos solicitando para poder garantizar su culminación exitosa. Y pues al pueblo hondureño en general y a la prensa que nos sigan pues vigilando y que sigan pues animando también a los buenos profesionales para que se incorporen aquí. El licenciado Tomás Andino, representante de la sociedad civil ante la Junta Nominadora. Abogado Mario Díaz. Bueno, yo creo que el proceso de Junta Nominadora ha iniciado con muy buen suceso. El tema de la transparencia, de la publicidad, y creo que son elementos fundamentales en esta nueva etapa de la vida del país. El hecho de que todas las personas que consideren que tienen los requisitos pueden autopostularse sin necesidad de acudir a nadie para que lo proponga es fundamental. El tema de la veeduría y el acompañamiento social son fundamentales, y eso garantiza que efectivamente la sociedad puede incidir en este proceso positivamente. Creo que son elementos que deben estimular a los colegas notarios y notarias para que participemos de este proceso. Entre más es mejor para el país, porque la Junta Nominadora va a tener mayores opciones de poder seleccionar a las personas que tengan las mayores condiciones de carácter ético y de carácter profesional para asumir esta alta responsabilidad. Hay que confiar en el proceso, no hay que descalificarlo previamente como muchos están acostumbrados a hacerlo. Hay que darle todo el apoyo necesario, no hay que estar hablando de que todo está arreglado, porque entonces nada estamos haciendo acá. Y creo que más bien eso son comentarios que debemos desestimarlos y que debemos combatirlos también, porque si entonces ya está todo arreglado entre los partidos políticos, la cosa está
no está bien. Entonces creo que eso no debemos ni siquiera propagarlo ni creerlo, porque lo importante entonces, le estaríamos entonces quitando la posibilidad a los nominadores que lo hagan si todo está arreglado, ¿verdad? Yo creo que eso no es lo peor que puede ocurrir. Entonces, en ese sentido, es mi mensaje de positividad, mi mensaje de apoyo a la Junta Nominadora, y mi mensaje es también para los compañeros notarios y notarias a que nos postulemos, a que no le tengamos miedo a la exposición pública que esto definitivamente trae, pero que es parte del proceso democrático en la vida del país. ¿Se va a postular usted? Claro que sí, ya lo he anunciado públicamente, y una vez que tenga recogido toda la documentación que se ha hecho circular, pues una vez que lo tenga completo voy a estarme postulando, pues porque esa ya es una responsabilidad que creo que tengo con el país, por considerar porque este proceso, las personas que tengamos interés en promover cambios en el país y aportar a que esta situación mejore, debemos hacerlo como una responsabilidad cívica, como una responsabilidad ciudadana. El abogado Mario Díaz, coordinador de los tribunales de sentencias. Vamos a cerrar con la abogada Yulisa Aguilar, representante de las universidades ante la Junta Nominadora, también magistrada. Magistrada, quiero agradecer su comparecencia esta mañana. No, muchas gracias a usted. Mensaje final. Muchas gracias a usted la invitación, Raúl. Yo le digo que Dios es bueno. Dios no se olvida de este país. Y en ese sentido, pedirle a toda la población hondureña que nos mantenga en sus oraciones, que este proceso le pertenece al pueblo hondureño. Y como le pertenece al pueblo hondureño, es el pueblo hondureño el que debe estar vigilante de que sea un proceso transparente. Cualquier situación, denúncienla, ¿verdad? Estamos abiertos a cualquier denuncia. Manténganos en sus buenas intenciones, en sus oraciones, para que este proceso sea un éxito. Y a los colegas notarios y notarias, invitarles a que se postulen. Como decía Mario, pues el cambio viene desde la actuación que cada uno de nosotros realiza. Por eso estamos aquí comprometidos todos los miembros de la Junta Nominadora para hacer un trabajo de excelencia y de calidad como nunca se había hecho, ¿verdad? Entonces tenemos que tener confianza en el proceso, así que les invitamos a que se postulen, que nos hagan llegar toda su información. Yo sé que los requisitos pueden ser muy grandes y que no necesariamente el salario a veces compensa lo que los colegas ganan fuera de la judicatura, pero en definitiva esto es un compromiso con el país, y al Congreso Nacional también invitarle que nos demuestren con sus acciones que realmente tienen interés en que este país se va a desarrollar a través de un proceso judicial, de un poder judicial independiente, imparcial y transparente. Gracias por la invitación. Gracias a la abogada Yulisa Aguilar, representante de las universidades ante la Junta Nominadora. Dios los ilumine a los que están al frente de la Junta Nominadora, también a todos los participantes, y que se tome conciencia de parte de la clase política de tener una mejor Corte Suprema de Justicia para beneficio de todos los hondureños. Buenos días, que tengan un feliz viernes. Los invito a seguir en compañía de Canal 11.